Felipe, vamos a hablar de la filosofía. Para empezar, me interesa tener una definición o básicamente qué entendés por filosofía. Algo estudié y filosofía viene de la palabra amor y sabiduría. Significa amor por la sabiduría. Y es una disciplina para mí que hace reflexión sobre la moral, valores como el amor y como la situación del hombre ante Dios y a veces ante aspectos como por ejemplo la vida misma, si hay existencia después de la muerte y todas esas cuestiones. ¿Mm? Ok, decime cómo te suena esto. ¿Dirías que la filosofía estudia las cosas más profundas de la vida? ¿Cómo te suena esta proposición? Sí, es muy profunda en ese sentido, nos hace pensar para adentro de las personas, entonces para mí sí abarca una profundidad importante en el pensamiento humano. Felipe, ¿qué utilidad tiene la filosofía en tu forma de ver las cosas? ¿Para qué sirve? Primero para reflexionar sobre dónde vos estás parado para cualquier situación de la vida, ya sea para enfrentar un problema o para dedicarte a alguna actividad. Entonces, vos tenés un pensamiento, un profundo que tiene que ver con tu propia personalidad, con tus conocimientos, y en base a eso, profundamente y analizado de esa manera, te paras ante una situación en la vida. Déjame si lo agarre. Entonces, reflexionar o estudiar filosofía o aprender de alguna manera filosofía te puede ser útil para saber cómo actuar en distintos ámbitos. Decime cómo te suena esto. Si es lo que me quisiste decir o si no es una representación fiel, por favor corregime. La filosofía, al estudiarla, te ayuda a erguir estructuras y eso lo vas a trasladar en comportamientos. ¿Cómo te suena? Y generalmente sí. Ojo que también tu filosofía o lo que vos tenés en cuenta como pensamiento puede ir contra la marea, ¿no es cierto? Así que también es muy personal, pero sí como individuo, para pararte frente a la sociedad y tener una postura filosófica para mí es muy importante, porque de esa manera vos te vas a manejar en la vida. Ok, creo que llegamos a ese acuerdo. Va a dictar cómo te manejas en la vida según qué creencias tenés o qué estructuras formás en términos de qué pensás que está bien, cómo deberías actuar. Exactamente. Ok, Tiene que ver también mucho con el tema de la moral y la ética, ¿entendés? Yo tengo una carrera profesional en donde la ética es importante. Soy contador público y ahora estoy estudiando para ser abogado. Y es muy profundo y es muy bueno que en los primeros años de la carrera te hagan ese análisis y esa profundidad filosófica porque te abre la cabeza y te para en una postura que después vos agarras, por ejemplo, en derecho lo que se llama el naturalismo o el positivismo. El naturalismo es más de los valores y el positivismo es la norma básicamente, la parte escrita. ¿Entendés? Entonces, al vos, si te manejas por una cuestión, no hay tanta filosofía, salvo que esa sea la filosofía, que sea que lo que importa es lo que dice la norma. En cambio, al analizarlo desde otra postura, son los valores, lo que está bien, lo que es el valor justicia, que es muy importante, sobre todo en las personas que se dedican al derecho. déjame preguntarte, porque no estoy instruido en lo que acabas de decir. El naturalismo entonces es como, Naturalismo. bien, de alguna manera busca entender el espíritu de la ley, de lo escrito, como qué es lo que trataron de decir en la ley. O- No, te plantea que por encima de la norma positiva están los principios y valores que son fundamentales. Por ejemplo, el valor justicia. Entonces, no analizar la norma fríamente por lo que dice o por lo que está escrito, sino que interpretarla en base a esos valores. Felipe, ¿pensás que hay alguna forma de introducirse o de aprender filosofía que sea superior a otras? Te tiro un par de ejemplos y quizás no es extensiva la lista, pero No soy leer. especialista No, no, en el tema, pero te escucho y te contesto. lo único que me interesa es tener tus intuiciones. Bueno, Sea leer, sea reflexionar o meditar introspectivamente, escuchar un podcast o una lectura. ¿Pensás que hay alguna forma
que sea superior a otras o pensás que son complementarias? ¿Cómo lo ves? Soy una persona que toda su carrera la hizo con libros. Me cuesta un poco lo que es llamado el chat PTG y todas esas cuestiones tecnológicas porque ha sido un cambio profundo en personas como yo, tengo 54 años, y yo pienso que una buena lectura te acerca valores filosóficos de mejor manera que escucharlas o verlas en un video. ¿Pensás que es por la... como que tenés más tiempo para pensar qué querés decir, entonces por ahí el diálogo es más... Para mí es importante la lectura de un libro o de un texto porque cuando vos lo haces en forma tranquila, estás tratando de interpretar qué dice la persona, no te lo está diciendo, lo tiene escrito y tira una idea. Y vos buscas eso mientras lees, el leer entre líneas, como quien dice. Entonces, para mí, esa es la forma de percibir mejor un tema tan profundo y tan abstracto como es la filosofía. Felipe, ¿hay algún tema en específico, filosófico, que pienses que sería relevante o que pensás que es como urgente o el más importante que deberíamos estar hablando como sociedad que no lo estamos hablando? ¿Cuál pensás que es ese tema? Y precisamente la ética y la moral de los gobernantes, ¿entendés? Analizar por qué tenemos esa visión de que si sos político o sos gobernante estás siempre pegado a la corrupción. ¿Por qué es tan fácil que la corrupción llegue a ese tipo, a ese nivel de gobernante? ¿Me entendés? Yo hablo sin acusar a nadie, pero obviamente la percepción de la sociedad argentina respecto de ello es que hay mucha corrupción dada vuelta y siempre hay un negociado. Bueno, profundizar eso, ¿por qué tenemos esa visión y por qué del lado de los gobernantes es tan fácil que tengan tanto acceso a ser corruptos? ¿Me entendés? Para mí es por una falta de educación filosófica. Porque si vos le planteas ética y filosofía y qué es lo bueno, y después elegirán el camino, pero si vos de chico o de estudiante le metes eso en los conocimientos, es como que la pensarían un poco más, me parece. Es muy simple entender. Entonces, ética, moral y también aplicada al poder, o sea, a la naturaleza del poder y qué hace que se corrompa. Pero Exactamente. también va de la mano de la naturaleza humana. Por Pero supuesto. Por supuesto. Así que bueno. Felipe, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Antes de irnos, Sí. porque estoy aprendiendo a cerrar las entrevistas, ¿te interesa que las personas que estén viendo esto te puedan contactar por algo? ¿Querés promocionar algo? ¿Tenés el lugar si querés que te encuentren? ¿Cómo te encuentran? Soy contador público, tengo la oficina acá cerca en la zona del centro, así que si me pueden contactar, no hay problema. Felipe Vedran, contador público, y tengo una Instagram que se llama Raybet. Raybet. Ujú. Excelente. Raybet en Instagram, ahí te encuentra la gente. Exactamente. Felipe, muchas gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Sabrina, Sí. vamos a hablar sobre filosofía. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte. ¿Qué entendés por filosofía? Que sirve para pensar, para razonar y también para imaginar formas de vida o por qué estamos, para qué estamos, qué hacemos, qué nos gusta, digo, es cuestionarnos sobre todo. Ok, entonces me decís, un poquito me estás respondiendo la segunda pregunta que iba a ser ¿para qué sirve? Pero me decís, la filosofía sirve para reflexionar, para cuestionar y para tratar de entender la naturaleza de las cosas. ¿Es por ahí? Sí, sí, la naturaleza de las cosas y de las personas, creo que más que todo eso, de la vida en sociedad. Y creo que ahí está muy relacionado con otras ciencias sociales, obviamente, que se cuestionan todo el tiempo qué hacemos en este mundo. ¿Pensás que sigue siendo relevante? Sí, por supuesto. Pienso que las ciencias sociales debería tener más peso hoy. O sea, creo que hay un mundo en que se le da más hincapié, bueno, a lo tecnológico, a todo lo de la inteligencia artificial, que creo que obviamente sirve y funciona, pero también nos separa un poco de esa humanidad o de ese raciocinio. Ok. Ahí vamos a entrar porque me dijiste como sigue siendo relevante hoy y me dijiste como puede tener utilidad seguir haciéndolo, sobre todo con los desafíos tecnológicos que tenemos. Ahí vamos a entrar por ahí. Antes me interesa preguntarte si pensás que hay alguna forma de introducirse a la filosofía o de aprender filosofía que sea superior a la otra, pues, o si pensás que son complementarias. Te tiro algunas.
leer un libro, escuchar un podcast o una lectura, eh, lectura como una conferencia, eso hoy. Eh, Sino hablar dialógicamente como nosotros no sé si estamos filosofando acá, pero estamos hablando como que podríamos hablar de filosofía y a través del diálogo tratar de cuestionar las cosas. O hablar con ChatGPT si no tenés un amigo, como el despejo de preguntar cosas y repreguntar. ¿Pensás que hay alguna forma que sea superior a otra? ¿Cómo lo ves? Pienso que hay libros o podcasts que sí te llevan a cuestionarte. Hay algunas, como todo, digo, no hay cosas que te hagan cuestionarte porque hay una comodidad también en eso. Y que cuestionarse es doloroso porque es como llegar a aristas que no tenés ganas de hacerlo. Entonces no pienso que todo sea filosofar. Sí, cuando ya te lleva a alguna parte de tu ser o de dolor o algo que vos decís, me hace un clic, no sé. Dijiste algo muy interesante. Dijiste, cuestionarse es doloroso. Sí. Quiero hacer un poquito de hincapié en eso. Creo que tiene sentido en términos de, por ahí, viste, tenemos esta concepción de las personas son ignorantes y por qué son ignorantes y no se dan cuenta. Y es como, bueno, quizás haya una utilidad en decir, bueno, Obvio. no me lo pregunto en pos de no eh, generar un temblor en mis estructuras ya armadas, porque cuando haces el temblor y se colapsan esas estructuras, tenés que armar otras. Y eso genera incertidumbre, ansiedad, entonces como hasta que tengas de vuelta las estructuras armadas de Sí, qué está hecho el mundo. sí, obvio. Muy interesante. Me interesa preguntarte, creo que esta es la última, ¿qué tema en específico pensás que deberíamos prestarle más atención, filosóficamente hablando, que no estemos hablando tanto, que sería útil que hablemos más? ¿Cómo lo ves? A a las luchas sociales. Hago hincapié en eso porque creo que ahí empieza como la problemática de la humanidad y es siempre el de querer poseer y dominar. Y no solo el hombre, digo, la naturaleza en sí. O sea, por eso también tenemos hoy una crisis climática o deforestación. Es como esas cuestiones a las que me llevan. Entonces me decís luchas sociales, es como ver cómo convivir en la sociedad y también como un poco de la naturaleza del poder. ¿Cómo lo ves? Sí, un poco eso es cuestionar el poder hoy, el poder real, esos aparatos de mediación. O sea, creo que me interesa mucho la política, entonces como que no sé si es cuestionar todos los poderes a los que estamos insertos. Eh, o estas especies de domesticación, como Foucault dice, de vigilar y castigar. Yo creo que es prestar más atención a eso, a quienes nos domestican de alguna forma o quienes nos castigan y cómo eso nos hace. Entiendo que tenga una cuestión de que nos permite vivir en sociedad, pero creo que habría que enfocar más en esa lucha de clases, en esa desigualdad, en las injusticias, en esas cuestiones. Ok, decime cómo suena esto porque me parece muy interesante que hayas traído a colación el poder. El último entrevistado también me dijo algo así como la naturaleza del poder, por qué existe la corrupción en los gobiernos y como todo por ahí. Ayer hablé de hecho sobre eso, sobre cómo mejorar el gobierno y la corrupción que hay. Estamos hablando del poder. Me Claro. interesa preguntarte, ¿pensás que el poder tiene que estar subyugado, es la palabra? Como tiene que estar por debajo de algo que es más importante en términos de una jerarquía de valores. ¿Pensás que el poder tiene que ser en pos de un bien común o de un bien superior? Y Como que si el poder justifica los medios, es una cosa así, el fin justifica los medios, ¿eso te referís? déjame pensarlo. No sé si, quizás sí aplica a lo que estoy diciendo. Creo que lo que estoy queriendo decir, déjame explicarme mal, como déjame rebotar en las paredes a ver si llegamos. Eh, Te propongo dos cosas y vos me decís. Una es el poder en sí mismo, que lo que me decís es como esto de querer dominar, de querer controlar, de querer estar en la cúspide de la jerarquía y tener poder sobre otros y poder influir sobre otros. En sí mismo, ¿ok? Es como quiero mantenerme en la cúspide para siempre porque el poder es lo más importante. Y la contraposición es el poder es importante únicamente en pos de servir a un bien mayor o a un bien común. ¿Cómo te suena esa dicotomía? ¿Pensás que es necesario para que el poder no se corrompa, que haya un bien superior al cual el poder está subyugado? Uy, em,
Igual, primero quiero decir que cuando yo digo poder no es solamente el gobierno. Digo, hay muchos tipos de poder. Y hay poderes que ni siquiera, digo, hay gente que es muy poderosa y ni siquiera conocemos sus apellidos. Pero, y tampoco, y creo que el poder mismo se corrompe. No creo que haya un poder bien o mal, es que está ahí. Y tampoco descreo al 100%, porque también pienso que, por ejemplo, la política es una herramienta de transformación social y tiene que existir. En ese sentido no estoy despolitizada para nada, pero sí es como llegar al poder y no corromperte como ser humano, ahí no sé. Yo creo que es difícil, no justifico para nada, pero no sabría decirlo porque nunca he estado en el poder, así que no sé. Deja de preguntártelo con otras palabras. ¿Pensás que necesitas, en pos de no corromperte en únicamente buscar poder, necesitas tener como una estructura de valores morales que sean más importantes que el poder? Porque si el poder es el fin, no importa matar, no importa mentir, no importa robar, porque todo lo que importa es el poder. Bueno, pero es ¿Cómo un te poco suena? lo que... Sí, pero es un poco lo que pasa también. Digo, no sé si al extremo de matar, pero es un poco que el poder roba, el poder miente. Y por ejemplo, nosotros hoy en nuestro país tenemos tres poderes y que se supone que un poder de alguna forma vigila al otro y no pasa eso, porque en todos los poderes existe como ese dinamismo. Entonces, no sé. Déjame preguntarte. ¿Pensás que hay alguna alternativa? ¿Pensás que podrían esos poderes que están corrompidos y que estoy de acuerdo con vos? Lo que yo pienso igual debería estar fuera de la entrevista, pero me sale a decirte, estoy de acuerdo con vos en que la percepción, al menos social, porque lo hablé ayer, es todos los poderes están corrompidos, el judicial no genera justicia, entonces eso hace que los otros poderes estén corrompidos, incluso si tenés leyes anticorrupción, no se efectivicen las penas. Y listo, todos los poderes están corrompidos, 100%. ¿Pensás que hay una alternativa? Como si ponemos algo que sea más importante, ¿qué te parece el bienestar de la población y la gloria de la nación? Como para tirar una visión positiva para el futuro. Si ponemos eso como algo superior a mi beneficio personal y mi estancamiento permanente en el poder, ¿pensás que podríamos cambiarlo? No, o sea, no pienso tampoco Exacto. que esté corrompido al 100%. Pienso que hay personas muy buenas. Tampoco quiero caer en el bien y el mal, ¿no? Porque tampoco existe un ser humano todo bien y un ser humano todo mal. Pero digo, creo que hay gente que hace bien las cosas en el donde esté y que no es corrompida. Pero digo, también es un sistema que un poco te envuelve. Y tampoco descreo de los poderes. Creo que tienen su funcionalidad y que por eso se han mantenido tanto tiempo. Pero no sé, no sé cuál sería la alternativa. Cuestionarse. Más ciencias sociales en los colegios. Sabrina, eso ha sido todo. Me Bueno. interesa preguntarte, no sé si tenés algún emprendimiento, si querés promocionar algo que haces, si querés que te encuentren en redes sociales, este es el lugar para hacerlo, el momento para hacerlo. ¿Te interesa que te encuentren por alguna razón? No, no, sí estoy buscando trabajo, así Listo. que sí estoy en esa búsqueda y tengo que terminar de estudiar, me quedan 2 meses y la verdad es que me sirve algo para subsistir. Te pregunto y decime vos, ¿te interesa poner tu Instagram por ahí o alguna forma de contacto? Diría el número no, 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 es como privado, pero si querés que te contacten de alguna manera, si te interesa, No, lo mejor. lo dejamos. Sabrina, muchas gracias por hablar conmigo esta tarde, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus respuestas. Ha sido Gracias un a gusto. vos. Un gusto. Muchas gracias. Y esto después lo subimos. Tomás, vamos a hablar de filosofía. Para empezar, me interesa tener una definición. ¿Qué entendés por filosofía? Y filosofía, por lo que entiendo, yo lo he visto en el colegio. Yo en un colegio católico, yo soy del sur de Santa Cruz y estoy estudiando educación física actualmente y también hice la materia. Y filosofía es, no, es como, no, indescriptible en sí por decirlo, pero es un poco el estudio del cómo nos conocemos a nosotros mismos, el estudiar como la mirada del otro ante el sujeto, ante una persona, ante una situación, ante, no sé, ante filósofos que tenían sus teorías de cómo, por lo menos yo lo vi desde el lado de cómo elaboraba el consciente, el subconsciente, el inconsciente.
Ok, déjame ver si lo agarré. Sí. Decime cómo suena esto. Entonces, ¿dirías que la filosofía estudia o está preocupada por saber la naturaleza de las cosas y de las personas? Sí, el campo de las personas, el cómo afronta el día a día, el cómo afrontar las situaciones, el cómo ser uno mismo, el encontrarse. Eso está bueno igual porque todos no somos iguales, cada uno tiene sus propias características. Disculpe, me falta atención. Sí. Se me fue muy rápido. Tu nombre es Tomás, ¿verdad? Tomás. Golazo. Tomás, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Qué utilidad tiene? Para mí sirve para conocernos e indagar sobre lo que queremos conocer o sobre el objetivo que buscamos en la vida. Por lo menos mi objetivo, yo actualmente soy profesor de educación física, estoy estudiando, me queda un año y soy nadador de aguas frías y mi objetivo ponerle siempre es con la natación. No sé, indagar más sobre entrenamientos, ponerme objetivos a largo plazo, poner el año que viene voy a un mundial de aguas frías. Este año fui mundial, me fue bien y siempre ponerte objetivos y lo que digo yo, por lo menos en mi disciplina, conocer personas, que siempre filosofar entre uno es diferente que filosofar entre otros. Déjame si lo agarré. Entonces, la filosofía, la utilidad que le encontrás es el, como la curiosidad, de alguna manera, como el interés por tratar de entender más, de vuelta, la naturaleza de las cosas, de las personas, como tratar de entender por qué las cosas son como son. Exacto, exactamente, el encontrarle el porqué a las cosas, por decirlo. El que tengan una razón, el que porque son así, por lo menos yo soy así, tengo esa característica de ser alguien muy curioso que siempre estoy filosofando. Tomás, ¿pensás que hay alguna forma de introducirte o de aprender filosofía que sea superior a las otras o lo ves como complementario? Te digo una breve lista, Sí. no es extensiva, puede haber otras, pero podés leer un libro, podés escuchar un podcast o alguna conferencia de alguien que habló sobre filosofía, podés hacerlo hablando con otra persona también o si no tenés otra persona, hablar con ChatGPT y como rebotar ideas por ahí. ¿Cómo te suena? ¿Pensás que hay alguna idea, alguna forma que sea superior? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay varias formas y ya depende de la persona en las herramientas que tiene esa propia persona para indagar. Y por lo menos yo con el ChatGPT indago bastante, me gusta el charlar acá, te veo siempre a vos, por lo menos por eso me gusta una vez que me da una entrevista, pero siempre me gusta conocer a las personas, por lo menos en mi ámbito de la natación, como te digo, que fui a nadar en mundiales. Se me dio el esto, yo no tengo tanto inglés, ¿viste? Pero bueno, en cierta forma el conocer al otro, ¿viste? No sé, te hablo de allá, pero el cómo se nada en agua fría allá en Europa, comparando con acá, cómo es el clima, ¿viste? Pero para mí hay varias formas, cada uno busca la suya en que lo guíe. Tomás, ¿qué tema en específico pensás que no estamos hablando suficiente, pero que sería útil hablarlo más en términos filosóficos, ¿no? O como con un lente filosófico. ¿Cómo lo ves? Y yo lo veo que estaría bueno que se hable un poco más, no se ve bastante, no se ve bastante en la actualidad, porque siento que, bueno, qué sé yo, hay bastantes personas que son cerradas en cierto punto y no se, como que se limitan bastante al conocer, al indagar con otras personas, al hablar. Por lo menos yo no soy así, viste, pero hay bastantes personas que le cuesta. Por lo menos mi hermano igual le cuesta, viste, bastante el hablar con otras personas. Él le gusta leer mucho, por ese lado lo lleva bastante. Maestro, te voy a pedir, por favor, si me podés dar 2 metros para allá, porque estamos justo hablando, estamos grabando. ¿Puede ser? Muchas gracias. Bien, entonces me decís, si entendí bien, lo que deberíamos hablar más como sociedad es como sobre la filosofía en sí misma. Es En por ahí sí como misma. la herramienta de usarla para tratar de entender más las cosas. ¿Es por ahí? Sí, es por ahí. O del lado de que también, obviamente, no nos cerremos en nuestras propias herramientas y también está bueno darle las herramientas a otro que capaz que en este caso no puede, no puede adquirirlas. No puede adquirirlas o se cierra en sí mismo y no se abre para hablar con otras personas, ¿viste? Ok, como de alguna manera es una forma de abrir el Abrir mundo la o de mente. hacerlo más grande, como de tener una noción más específica de por qué las cosas son como son. Un poquito más de saber un poco más del tema, indagar, leer, no quedarse con una opinión, sobre todo, ya sea buena o mala, siempre sacarte tus dudas, como hablamos, en este caso filosofando con otro, leyendo un libro,
apuntando a ChatGPT, que parece una buena herramienta, si se sabe usar, parece tremenda. Hacer una pregunta, a ver qué Sí. sale. Tomás, eso ha sido todo. Me interesa preguntarte, me hablaste de que has estado en mundiales, que te harés como tu trayectoria y estás intentando seguir compitiendo. Me interesa preguntarte si estás inclinado a hacerlo y si tenés ganas. Este es el momento de la entrevista en la cual, si querés que te conozcan de alguna manera, si querés promocionar algo, si querés mostrar tus redes para que te sepan dónde contactarte o sigan tu proceso hasta alcanzar la gloria, o al menos eso es lo que queremos alcanzar. Si te interesa darle alguna forma de que te conozcan. Bueno, yo soy Tomás Bonilla, tengo 25 años, actualmente estudio educación física, soy de la provincia de Santa Cruz, de Río Gallegos. Bueno, fui a nadar un mundial hace poco, en agosto, en el 10 de agosto. Metí 7 podios, clasifiqué para ir a nadar a Finlandia 2026, en aguas frías, que es en Cuero, a 2 grados, entre 2 y 0 grados, y nada. Mis redes son, mi Instagram es Tomás Bonilla 20, con B larga y doble L, y nada, gracias por la entrevista y por el espacio y por brindarme una nota. Tomás Bonilla, Bonilla. Bonilla, B larga, doble L. Doble. Todo junto. Todo junto. Excelente, en Instagram. Perfecto. Tomás, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Gracias, Ha sido un gusto, gracias. hermano. Muchas gracias. Gracias, bueno. Buenas tardes. Belén, vamos a hablar de filosofía. Me interesa para empezar tener una definición, ¿sí? ¿Qué entendés por filosofía? Filosofía es el estudio. No puede ser, esto lo estudié. Tranca. Es el estudio de las ciencias, ¿no? El filo viene de. Ay, perdón, estoy nerviosa. ¿Cómo era? Amor por la filosofía, no, amor por la sabiduría, ¿no? Es el estudio de todas las ciencias, del conocimiento. Ok, entonces, si lo agarré, me dijiste etimológicamente, filosofía significa el amor por la sabiduría y como de alguna manera se preocupa por estudiar el conocimiento, de alguna manera. Ok, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Qué utilidad le encontrás? Em, yo creo que es como la base de toda la ciencia, entonces sí, yo creo que es más por el cuestionamiento de la ciencia, de todo el conocimiento, la filosofía se cuestiona todo lo que antes no se cuestionaba. Ok, entonces es una cuestión de hacer preguntas en pos de tener un entendimiento más profundo sobre... Sí, de algo que se consideraba redundante, se vuelve a preguntar como para tener una mejor definición o para tener un mejor conocimiento sobre lo que es algo. Belén, ¿pensás que sigue siendo relevante hoy por hoy la filosofía? Hoy por hoy, no, casi no. No, porque en sí la filosofía me parece de que es como que la base de todas las ciencias y por ahí la filosofía se encargó. Como que las otras ciencias se encargan de lo que ya la filosofía no se puede encargar. Porque ya la filosofía es muy, muy general, ¿no? En cambio, por ahí se crean otras ramas, esas ramas son las que se ocupan del conocimiento. Ya la filosofía no creo. Como que está agotada de alguna manera. Sí, me parece, ¿no? Porque ya todo el pensamiento, bueno, yo tenía una profesora de filosofía que dijo de que su primer clase de filosofía que tuvo, dijo la profesora, de que no se molesten en hacer filosofía porque ya todos los conocimientos ya se hicieron. Es horrible, pero yo creo que, a mí no se me ocurre algo que fuera, que ya no haya visto la filosofía. Ok, déjame preguntarte. ¿Qué tema en específico pensás que sería relevante hoy por hoy como volver a traerlo a colación y volver a hablarlo? ¿Qué es algo de lo cual no estamos hablando que pensás que deberíamos volver a hablar? No sé si tendría, bueno, siempre.
No sé si es algo que no se toca todo, porque siempre desde hace un montón que se toca el tema de la educación, de cómo se educa. No sé si es algo que tenga que ver con la filosofía. No sé si aplica. Porque la educación, hoy por hoy, viste, de que está la creencia popular de que la misma educación que se hacía desde hace 100 años se realiza hoy en día, que es los banquitos todos mirando a un mismo profesor. Entonces, por ahí plantearse eh, cuál es el problema de la educación hoy en día, ¿no? No sé si tenga que ver con la filosofía eso. Creo que se puede integrar de alguna manera, como qué bases filosóficas vamos a usar para definir cuál es una buena educación, como qué significa una buena educación, de alguna manera. Disculpa mi falta de memoria y de atención. Tu nombre es Belén, ¿verdad? Excelente. Belén, eso ha sido todo. Esta es la parte de la entrevista en la cual, si querés promocionar algo o si querés que te encuentren por alguna razón, si te sentís inclinada, si lo querés hacer, listo. No, excelente. Belén, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Ahí tú. David, vamos a hablar sobre filosofía. Me interesa para empezar tener una definición. ¿Qué entendés por filosofía? Y filosofía es, la definición etimológica vendría a ser como el amor al conocimiento, algo así, pero bueno, por ahí hace parte de la forma que uno tiene de ver todo, o sea, la vida, al otro, y bueno, todo eso. Ok. Me dijiste entonces, etimológicamente es el amor por el conocimiento. Me decís que de alguna manera es lo que usamos a través de la filosofía, es que podemos interpretar el mundo y como tratar de entender mejor la naturaleza de las cosas y de las personas. Exacto, sí. Eh, una parte de la ética también, más que nada, no solo el conocimiento en abstracto, sino cómo uno se maneja a través de esa visión, ese enfoque que tiene uno de la vida y del otro. Eh, cómo abordar eso, la forma de manejarse uno en la vida, en la profesión, en la familia, más o menos así. Me parece muy interesante que traigas a colación esto de que por ahí la filosofía se ve como algo abstracto, como que por ahí hay muchos académicos que lo que hacen es una masturbación mental o una masturbación dialógica, pero que justamente la idea o la incitación o la implicación de hacer filosofía es encarnarla, es cómo se traduce a los comportamientos. Parece muy interesante que lo hayas traído a colación. David, entonces, me dijiste también la utilidad, lo hablamos un poco, ¿verdad? Ya me perdí. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Qué utilidad encontrás en hacer filosofía o introducirte en la filosofía? Y bueno, yo ahora con el tema este que está en boga ahora de la discapacidad y eso, yo trabajo en salud, ¿no? Y sí, lo de abstracto en la facultad de muchas cosas y después cuando vos te encontrás con la realidad es muy diferente, ¿no? Y más este último tiempo, que es como que la salud dejó de ser un derecho y pasó a ser un servicio. Y bueno, ahora tuve un problema con unos pacientes que le han recortado algunas prestaciones y por un lado queda ahí en el medio el fuego cruzado entre las auditorías de las prepagas y esto y aquello. Y lo de la filosofía un poco me sirvió, me comí un par de cada pedo, pero bueno, digamos que ya estoy de vuelta yo, no, las cagadas de pedo es como nada, pero me quedo tranquilo yo con mi conciencia de que hice lo correcto según como decíamos que la filosofía es un poco ética, un poco teología, hace un poco de todo a la persona en sí. David, ¿pensás que sigue siendo relevante en el mundo de hoy? La filosofía y bueno, por ahí
Está muy de moda, por ejemplo, este filósofo en las redes sociales, ¿viste? Con eso también es como que se difunde un poco más. Y bueno, lo que pasa es que hay que saber por ahí, eh, saber por dónde agarrarlo, digamos, porque por ahí, si le empezás a buscar, como decíamos, lo abstracto, lo teórico, y te quedas con eso, medio que no te va a servir, pero sí, sí sirve. Y por ahí hay gente, sirve hasta para defenderse de las manipulaciones, que por ahí lo usan para eso también. David, te voy a hacer una interrupción breve, te voy a pedir que te digas medio pasito para adelante, por favor. Tengo miedo de cortarte. Perfecto. Ok, entonces me decís como que puede ser difundida con las redes sociales y como que por ahí puede ser útil y por ahí la tenemos medio olvidada de alguna manera. Ok. David, ¿qué tema ves que sería útil hablar más, que no estemos hablando como sociedad y que sería útil traer a colación? Me refiero a través de la filosofía. ¿Qué estoy en la cabeza? Que podría ser útil que habláramos más. La filosofía, y bueno, por ahí sí puede sonar, por ahí hay gente que lo ve como que está desfasado y todo el tema de los valores de las personas, por ahí lo ven como relacionado con cosas que ya pasaron, que dejaron de tener importancia, pero bueno, se ve reflejado en la sociedad de hoy, de la moralidad y esas cosas por ahí, para saber cómo administrar la libertad que tanto está de moda ahora, ¿viste? Bueno, es Entonces, si lo agarré, me decís, sería importante volver a hablar más en profundidad sobre la moralidad, sobre lo correcto y lo incorrecto, y me dijiste en pos de saber cómo administrar nuestra libertad. Porque buenísimo ser libre, ¿viste? Estamos hablando acá y tenemos la libertad de decir lo que pensamos y de no ir a prisión por eso o que no nos fusilen por eso. Buenísimo. Ahora que podamos decir cualquier cosa, no significa que no haya cosas que no deberíamos decir o formas en las cuales no deberíamos actuar. ¿Es por ahí? sí, exacto. Por ahí no quiero entrar mucho en política, pero bueno, por ahí eso, esa incontinencia verbal y de agredir al otro es como que está validado ahora y como que está permitido y por ahí puede llegar a tornarse peligroso, digamos, como sociedad también, ¿no? Creo que estamos hablando de lo mismo, en términos de buenísimo tener la libertad para decir lo que quieras decir, no significa que no existan cosas que no deberías decir o formas en las cuales no deberías decirlo. Creo que estamos apuntando a lo mismo. David, eso ha sido todo. Me interesa preguntarte si tenés algún interés. Este es el momento de la entrevista en el cual, si querés promocionar algo, si querés que te encuentren en redes sociales por alguna razón, acá tenés la alfombra, si te interesa. Bueno, no, agradecido al trabajo que tengo, que es como que después de muchos años y me han dado un lugar para desarrollarme, para crecer y para poder estudiar y todo eso. Así que bueno, sería eso nomás. Un agradecimiento. Excelente. David, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas Sí, gracias. Ignacio. Bueno. José, vamos a hablar de filosofía. Me interesa tener una definición. ¿Qué entendés por filosofía? Como una ciencia abstracta que sirve para entender cosas concretas, ¿o no? Por ahí abarca mucho como para delimitar y decir, dar una opinión y más los que no estudiamos eso y no conocemos mucho. Pero bueno, tiene su sentido, ¿no? Si no, no existiría. Ok, vamos por ahí entonces. Me dijiste, es una ciencia abstracta para entender cosas concretas. Interesante. Eso Déjame es lo preguntar. que, la utilidad que le puede llegar a dar uno por ahí que está un poco afuera de eso, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Qué utilidad le encontrás? ¿Para qué sirve? Y para entender cosas y para sintetizar a veces, porque uno a veces con frases de, no sé, qué sé yo, me imagino gente que en un libro sintetiza todo lo que pasa en la sociedad y tiene vigencia 100 años. Vos a lo mejor eso sigue siendo método de estudio 100 años después y vos decís, bueno, una visión tuvo. Y a lo mejor es una ciencia abstracta, pero que a la larga podés estudiar la sociedad a través de ella, o a las personas, o al ser humano en sí. No sé.
Ok, decime cómo suena y si lo agarré bien o si no, por favor, corregime. Entonces me decís, esta ciencia abstracta te sirve para entender la sociedad, la naturaleza. Sí, Forma de pensar sobre todo. Y bueno, análisis de discurso, yo creo que engloba todo. Es bastante, la filosofía es más grande de lo que uno puede llegar a pensar. Por ahí, si uno no la entiende, piensa que, no sé, y depende también cómo se utilice, ¿viste? El uso que se le da puede ser bueno o mala, pero no, me parece que es algo que existe y que va a estar siempre. ahí va. Eso es mi pitch. Me estás respondiendo una antes, siempre. Te estaba por preguntar si pensás que sigue estando vigente hoy por hoy. Sí, seguro, seguro. Si, no sé, qué sé yo, cuántas cosas de Foucault no se me ocurren ahora, pero te lo hacen estudiar todavía ahora en cualquier universidad y para explicar cosas de ahora, incluso con los cambios tecnológicos que hay, todavía hay cosas vigentes. Va más allá de eso. Son visiones, lo ves en el arte también. Por eso hay músicos que son más filósofos que músicos por ahí. Te guste o no, hay gente que a lo mejor no te gusta lo que dice, pero la forma de decirlo te atrapa. Entonces también tiene que ver con eso, ¿o no? Creo que tiene sentido. Como tu capacidad de expresar un mensaje, más allá del mensaje que está dando, puede hacer que sea atractivo. Déjame preguntarte si pensás que existe alguna forma de introducirte a la filosofía o de aprender filosofía que es superior a otra, o si pensás que pueden ser complementarias. Te doy una lista no extensiva, pero te tiro algunas. Leer un libro, escuchar una conferencia o escuchar a alguien hablando, tener conversaciones con una persona como entre ida y vuelta, o directamente hablar con ChatGPT y como tirarles tus cuestionamientos filosóficos. ¿Cómo te suena? La forma más pura es con el libro, porque no te invade. Vos lo lees y volvés atrás y lees y entendés lo que, a tu ritmo, rápido, lento, pero interpretás lo que lees. En cambio, por ahí lo que es por una pantalla o es virtual, vos estás invadido y no sabés qué agarrás de ahí. Está más persuadido, me parece. Pero bueno, es cuestión de saber, como dijo alguien alguna vez, que está la biblioteca de Alejandría acá adentro, hay que ver el uso que le damos. Si es para usar, para dar emoticones nada más, qué pobres que somos, pero bueno, qué sé yo. José, esta es la última que tengo. Me interesa preguntarte qué tema sentís que no estamos hablando como sociedad, que deberíamos hablar dentro de lo que estamos hablando de la filosofía, como con un tinte filosófico. Pensás que deberíamos volver a traer a colación para seguir hablándolo? Vos sabés que en esta me mataste, porque como te digo, yo creo que es bastante completa, a todo le encontrá una correlatividad. No sé, podría asociarse más al arte de ahora, que no sea tan berreta, tan en serie, y que vuelva a ser todo más artesanal en cuanto al arte, la filosofía, la forma de leer, pero otra cosa no se me ocurre, debe haber millones de cosas que ahora no se me vienen a la cabeza. Me estoy yendo al trabajo. Nos estamos olvidando de lo artesanal, entonces, José. José, eso ha sido todo. Esta es la parte de la entrevista en la cual si querés promocionar algo o si querés que te encuentren por las redes, si querés hacerlo, es por ahora. ¿Te interesa? No, no, está bien. Cualquier Excelente. cosa. Muchas gracias por tus respuestas. Decime dónde te seguimos. Ahí te digo. Muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Nos Te muestro por acá. Facu, vamos a hablar de filosofía. Me interesa para empezar tener una definición. ¿Qué entendés por filosofía? Y uno cuando piensa en filosofía se le vienen los griegos, bueno, algunas cosas de psicoanálisis, Freud, o todo lo que tiene que ver más con las letras. Pero a mi parecer, la filosofía es como una rama que ayuda a explicar el pensamiento y muchas veces se mezcla con la lógica, el razonamiento. La verdad que hoy por hoy creo que eh, o sea, mucha gente tiene el concepto de que, bueno, zurdo, filosofía, ¿viste? Por lo menos en la facultad donde voy yo, y para mí que no, todo lo contrario, sino que es una rama del conocimiento que te ayuda a explicar muchas cosas. Lo ves hasta en todas las carreras, algo de filosofía para mí hay, porque tiene que ver con los modos de pensar. Ok, tiene que ver con los modos de pensar Sí. entonces. Déjame preguntarte, ¿para qué sirve? ¿Qué utilidad le encontrás? Y depende o sea, en qué querés que te ayude, digamos. Yo creo que, o sea, por ejemplo, en muchas carreras la filosofía es una materia, eh, y creo que a la gente la ayuda a entender un poco, porque es una mezcla como de historia y de experiencia de gente de hace muchos años, a entender un poco el mundo
y más o menos pensar más allá de la realidad que uno ve, meterse más a fondo en distintas cuestiones. Déjame ver si lo agarré. Y así si es un reflejo fiel de lo que acabas de decir o no, si no, por favor, corregime. Entonces, te sirve para entender modos de pensar, formas de ver el mundo, me dijiste, Sí. y de alguna manera la naturaleza de las personas y de las cosas. ¿Es por ahí? Sí, explicar de fenómenos. Obviamente hablo bastante de la ignorancia, porque lamentablemente mi carrera es el otro extremo de los números. Así que, pero tengo a mi padre que es psicólogo y lo que es filosofía y todo eso, a él lo influyó mucho por lo menos. Y todo lo que le doy dice que lo ayudó mucho a desarrollarse él como persona. O sea, muchos autores o todo lo que tiene que ver con Grecia, dice que le cambió mucho la psiquis. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo el libro de la Ilíada y la Odisea, que es historia, básicamente, es un cuento griego, pero el trasfondo de esa historia que te cambia, digamos, porque es un viaje, la Odisea es un viaje. Y la Ilíada no me acuerdo, pero bueno, son todas historias griegas y tras de eso se puede sacar mucho, me parece. Así que sí, importante la filosofía, sí. Sí, sí, sí. Me quedé en la cabeza cuando dijiste mi papá es psicólogo y pensé que iba a rematar con y es zurdo, así como me dijiste de la facu. Ok, entonces me decís, bien, tenemos la utilidad, me dijiste cómo podés, si te abrís a recibir esa información, puede cambiar y puede informarte. Bueno, me perdí en la etimología, pero como información y formación están relacionados en términos de estás recibiendo información que ayuda a formar tus estructuras de cómo actúas, cómo ves el mundo, cómo entendés el mundo. También me dijiste, sirve para cuestionar de alguna manera. Como lo que pensás que sabes, lo podés rever y preguntarte, como realmente sé esto, entonces como que también podés ir cada vez más profundo de alguna manera. Claro, como que cuestiona todo. Y ahora que me puse a pensar mientras hablabas, el único puente que tiene con la ingeniería, que es lo que yo estudio, es que, o la matemática en general, que nosotros tenemos bastante de matemática en la carrera, es el tema de la lógica, porque la lógica nace de la filosofía. Entonces es muy loco pensar cómo mundos que parecen diferentes, los números y la filosofía y todo lo que tiene que ver con el pensamiento, en realidad está totalmente conectado. Porque en sí la filosofía busca explicar cosas de la realidad, para mí, de interpretación de lo que es nuestro mundo. Y la matemática, los números, la ciencia más exacta, explica de manera ya comprobada, digamos, con números, también la realidad, lo que el entorno nuestro, de otra forma. Pero para mí que tiene cierta conexión. El conocimiento es todo. No, no es que antes, viste, los tipos eran filósofo, matemático, médico. Hoy en día como que es tan amplio que, claro, cada uno se especializa, pero al fin y al cabo para mí todo tiene conexión. Entonces está bueno. Eh, y encontrar, a mí lo que me gustaría el día de mañana sería poder encontrar ese puente. Que no sean los números solamente, también. Con todo esto de las letras, y filosofía, psicología. Estaría bueno. Buen punto ese de que antes era más común como tratar de investigar la realidad a través de muchos lentes. Entonces como las personas eran polifacéticas y eruditas, entonces sabían de física, sabían de astronomía, sabían de filosofía, matemática, entonces como que sabían de más disciplinas. Creo que puede haber un retorno a eso. Ahora como que entiendo el punto de los especialistas son muy importantes y al mismo tiempo como que la realidad te pide que consideres las cosas interconectadas como son, de alguna manera. Déjame preguntarte porque es una, no sé si es tan relevante lo que estamos hablando, pero es una pregunta que se me vino a la cabeza y creo que es muy relevante para vos, siento que estudias lo que estudias. Estudias ingeniería aeroespacial. Ah, sí, bien. Cohete, se me viene a la cabeza a mí. Déjame preguntarte si pensás que las matemáticas son descubiertas o son creadas. Y si pensás que los números, ¿qué es más real? O sea, por ejemplo, tenés dos dedos en la mano, ¿no? ¿Es más real estos dos dedos que estamos viendo o la abstracción del 2? Porque el 2 lo podés usar para cualquier cosa. Para mí que los números son una forma de representar la realidad. O sea, la matemática nace del deseo de querer contar, la física de medir,
Y bueno, uno va desarrollando y se va dando cuenta que es interminable porque la matemática es un idioma. Llega un punto que haces tantos cálculos que te das cuenta que es un idioma. Claro. Así que, y obviamente el razonamiento y la lógica, aunque vos ves, no sé, un cálculo o un desarrollo de matemática y decís ¿qué es esto? En realidad es trasfondo, es lógico. O sea, vos haces una demostración y te das cuenta, ah, claro, es así, sí, es así. ¿Me entendés? Y para mí que en filosofía o lo que es letras pasa lo mismo. Vos lees un autor. Tengo un amigo que estudia ciencia de la comunicación. Lee un autor y dice que no entendés nada, pero después ves el punto de vista, me dice, del que lo escribió, y claro, y sí, tiene razón, es así. Se me pone en duda si llega a algún punto en el cual se rompe, ¿me entiendes? El cual como el término, entiendo el punto de la matemática es una forma de entender la realidad y como que la matemática refleja la realidad en tu forma de ver las cosas, de tal manera serían descubiertas las matemáticas más que creadas. Para mí son modelos de representar las cosas que tienen lógica de cierta forma en el mundo. O sea, por ejemplo, un número al cubo, ¿a quién se le ocurre? Y no, tiene una lógica. Son Claro. base por altura y, o sea, los lados y la altura. ¿Entendés? Entonces, al cubo, y ahí te da un volumen. Para mí queda de la mano con eso. Todo tiene un sentido. Tenés que ver cómo lo encarás. Pero sí, para mí que sí. Y eso que sean todos politeístas de antes. No se dice así. Se dice eso. Es porque antes creo que hay una tendencia a generar conocimiento. Hoy en día la gente estudia para adquirir ese conocimiento que se generó y usarlo. Pero bueno, son otros tiempos. Hoy en día es prioritario comer, dormir y bueno, mundo capitalista. Antes creo que era más qué onda el mundo. Y estaba bueno, debe haber sido más divertido que ahora para mí. Si no te comían los lobos. Claro. Divertido hasta que tenés que cagar en una zanja y no tenés plomería. Como entiendo el punto. Sí, no, Estabas más en sí. contacto con la naturaleza y tenés en la contra. Pero sí, Un banco. montón ahora. Seguía abriendo más preguntas, Facu. Pero bueno, volviendo. Eh, ¿Qué tema pensás, referido a lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué tema filosófico pensás que no estamos hablando, pero que sería útil que volvamos a repreguntarnos y a hablar como sociedad más? Tema filosófico. Me mataste, realmente. Eh, y no sé, yo creo que hoy en día tampoco como que pensamos tanto. O sea, uno hace, piensa en lo que va a pasar mañana, vive en el pasado y en el futuro, y no piensa, no está en el presente. Y te das cuenta porque hablo con mi viejo que laburan y están pensando en cómo pagar todo, los empleados, factura, alguna deuda. En la facultad también, ¿no? Porque hay que estudiar, hay que aprobar, que el parcial. Para mí que estaría bueno usar todos esos conocimientos que se generaron antes para aplicarlos hoy y vivir mejor, tipo. No tener tanto la mente occidental que tenemos de vivir siempre en el futuro o en el pasado. Nunca estamos en el tiempo que realmente podemos hacer una diferencia, que es el presente. Entonces, decime si lo agarré. Sería útil volver a hablar sobre la necesidad de vivir en el presente y sobre no estar constantemente atareado por la necesidad de inmediatez de un montón de cosas que requieren nuestra atención. Sí, totalmente. Para mí que hoy en día es todo muy en automático, todo. Eso le saca lo lindo de vivir el momento. Cuando sos chico no pensás en mañana, en lo que pasa ayer. Vos vivís, y uno tiene recuerdo de niño que pasaba zarpado, y era por eso, me parece. Hoy en día, y tenés que cumplir con, no cosas que se te imponen, pero vos te las autoimpones, porque querés ser el día de mañana más exitoso. Claro. Y está bien, está bueno todo lo que es el materialismo, eso está perfecto, también que tener plata, que me vaya bien, pero está bueno parar y, viste, y no sé, disfrutar que hoy no se va a ver ahí, pero el día está hermoso, por fin hace calor. eh, Eso, boludece capaz, para mí me hacen el día. Y eso que estoy haciendo esta entrevista y tengo que estudiar así, tengo que laburar, tengo que hacer todo. Acá estoy, todo de 10. Futuro presente, pasado presente, futuro presente. Ok, estamos acá, Facu. Muchas gracias por parar, hermano. Bien, creo que eso ha sido todo. Facu, déjame preguntarte. Sí. Esta es la parte de la entrevista en la cual voy aprendiendo a
tirar la alfombra roja y decirte si querés que te encuentren en algún lado, si querés promocionar algo, si querés que te encuentren en las redes. Este es el momento. ¿Te interesa? La verdad, sí, pongo, qué sé yo, mi Instagram, Facu_Aguirre con 4 Es, pero para hacerme, para que me sigan. Pero no, yo lo hago por vos. Es muy bueno este canal, yo lo sigo desde los inicios. Este es un tipazo, así que síganlo, tiene temas muy interesantes. Creo que todas las preguntas del pizarrón siempre me llaman la atención. Aunque no participo siempre porque siempre paso por acá, pero no, seguía haciendo esto loco porque está muy bueno. Muchas Muy bueno, muy bueno el formato, todo. Facu, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Hermano, ha sido un gusto. Muchas gracias. Nos vemos, Buenas tardes, que andes bien. Cami. Hola Cami. Vamos a hablar de filosofía. Me interesa tener primero una definición. ¿Qué entendés por filosofía? Entiendo por filosofía el pensamiento que uno le atribuye a los significados del mundo y la vida. ¿Me fui muy a la mierda? No tengo idea qué dijiste, pero como metiste un par de palabras. Me dijiste pensamiento, me dijiste que se lo atribuye al mundo. Que es como una manera de tratar de entender más la naturaleza del mundo y de las cosas. Sí. Como no quiero decir la ciencia, pero la materia, que se cuestiona las grandes preguntas de la vida, del mundo, de la existencia. Tiene sentido lo que dijiste, como se hace las grandes preguntas, se cuestiona las grandes Claro. preguntas. Déjame preguntarte, ¿para qué pensás que sirve? ¿Qué utilidad le encontrás? Me parece que sirve para volvernos seres más pensantes y más sintientes y reflexivos. Ok, entonces dirías que es como una forma de entrenarte en esos aspectos, como tratar de entender qué pensás lo que pensás, por qué sentís lo que sentís. ¿Es todo por ahí? Sí, y aplicado a grandes estructuras también, digamos, no solamente como individuos, sino como sociedades, como masas, como movimientos políticos, movimientos religiosos, o sea, es como se puede aplicar a todo, básicamente, y todo precisa de un poco de pensamiento filosófico y crítico, digamos, para ser comprendido. Volvemos al principio para ver si lo puedo atar, ¿sí? Sirve entonces para cuestionar de cosas Sí. en pos de tratar de entender mejor de qué está hecho el mundo, de qué está hecho vos, de qué está hecha la sociedad, Sí. por qué las cosas son como son. Sí. Supongo que para después informar no solamente tu forma de pensar, sino tu forma de actuar. ¿Es esa la finalidad? Como aprender a cómo comportarte en el mundo. ¿Cómo te suena esto? Sí, aprender a cómo comportarse o por lo menos intentar comprenderse a través de ciertas preguntas, digamos, porque si no te cuestionas nada es un poco insulso y un poco vacío, digamos. Pero sí, a todo eso. Cami, recién se me vino a la cabeza, alguien me dijo esto de que por ahí no todas las personas quieren cuestionarse porque viene a un costo, como que cuestionarse implica sufrimiento de alguna manera porque una vez que te cuestionas, como ya sabes quién sos o sabes cómo actuar. Ahora, si empezás a cuestionarlo, eso implica disolver las estructuras que erguiste para reconstruirlas con esta nueva información que ahora tenés. Ese proceso, o sea, una vez que disolves las estructuras que tenés previas, te genera ansiedad porque no sabes cómo actuar ahora hasta que hiergas las próximas y como, sí, incertidumbre, porque no sabes cómo actuar hasta que puedas reconstruirte. ¿Cómo te suena esto? Como a lo que voy. Por ahí algunas personas, ¿hay alguna utilidad quizás o hay alguna eh, comodidad en no cuestionarse? Total. Sí, pero para mí es como la terapia lo que acabas de decir. Es como vos vas a terapia por un problema, quizás, y capaz de la sesión saliste con 10 más, ¿no? Y Por hay eso no voy a terapia. Y hay mucha gente que decide no ir, a no cuestionarse, a no revolver un poco la oscuridad y la basura que hay de tantos años de convivir en este plano con un montón de gente y familia,
pero es justamente eso, la renovación de las estructuras a partir del conocimiento que uno pueda tener en sí mismo, en los comportamientos que uno tiene, en por qué uno piensa lo que piensa, en por qué reaccionas como reaccionas, digamos, como a medida que vas desmenuzando un poco mejor todo ese propio comportamiento, es más fácil estar a gusto y estar al menos consciente de las decisiones que uno toma, los pensamientos que uno tiene, y o sea, me dio gracia porque vengo teniendo esta conversación en estos días y es como, es eso, es conocer la estructura para así poder reformarla o al menos actuar en consecuencia de algo que uno sabe conscientemente, digamos. Lo traslado a la terapia, pero es un pensamiento netamente filosófico y terapéutico, pero va más o menos por ahí. Y sí, es incómodo. Es incómodo. La humanidad es incómoda. Ok. Frenaste a una. Súper bien, súper bien. Entonces, un poquito estamos tomando una tangente hablando de esto de la terapia, pero por ahí el proceso de terapia dirías que te ayuda a conocerte a vos misma mejor, barra ver qué parte de esas estructuras que formaste son vos realmente y cuáles son puestas por alguien más. No sé si te ha pasado, no he hecho mucha terapia, pero esto de A por ahí, todos. soy así porque me dijeron que soy así. O no sé, como soy improlijo de tantas veces que mi profe o mi mamá o mi hermano me dijo que soy improlijo, entonces generás tu identidad a través de algo que alguien más te dijo. ¿Pensás que hay algo ahí como a través de conocerte vas definiendo qué sos vos, qué no sos vos y te vas sintiendo cómodo una vez que podés? ¿Pensás que te podés sentir cómodo si no te conoces en profundidad, si no haces ese ejercicio? ¿O es como que siempre vas a estar aparentando ser lo que crees que sos sin realmente descubrirte? ¿Cómo lo ves? Eh, yo creo que uno puede estar sin cuestionarse tanto. De hecho, probablemente la gente que no se cuestione tanto es gente un poco más feliz. Pero más feliz desde la ignorancia también, digamos, porque el verdadero desafío es poder abrazar los defectos y virtudes de cada uno a conciencia, no desde la ignorancia, propios y ajenos. Y sí, uno es el resultado de la suma de todo, de la crianza que ha tenido, de la educación que ha tenido, de las parejas que ha tenido, de los amigos con los que se ha rodeado. Es como uno vive constantemente en intercambio y influencias de las de verdad, no los influencers. Digamos, las influencias de la vida, mamá, papá, tíos, el artista que te gusta, la profe que tuviste, la carrera que elegiste, la que dejaste, la que volviste a elegir, digamos, somos un conjunto de todo eso. eh, y, y ser consciente de eso y ponerle, digamos, nada, una cuota de pensamiento crítico a eso está bueno. Y sí, hace a quienes somos y nos define. Cami, ¿pensás que hay alguna forma de introducirte o aprender filosofía que sea superior a las otras? Te tiro una lista corta, no es extensiva, pero me decís cómo lo ves. Podés leer un libro, podés escuchar una conferencia o un podcast, podés hablar con una persona, podés hablar con ChatGPT y decirle, che, mira, tengo esta pregunta o como tengo este cuestionamiento, como, ¿por qué estamos vivos? No sé, lo que sea. ¿Pensás que hay alguna forma que sea superior a las otras o pensás que todas se complementan? ¿Cómo lo ves? No sé si hay una forma superior, como depende del fundamentalista de que quién opina cada cosa, qué sé yo, habrá quien te diga que son los libros. Yo he leído mucho en mi vida, pero tampoco me considero la más lectora de todos, pero sí, consumiendo arte creo que te podés como estar haciendo preguntas profundas constantemente, tratando de analizar como la obra de otros y hablando con la gente.
y tomándote un vino. O sea, pues, no necesariamente tiene que ser una conferencia, digamos, para poder filosofar. A veces te juntas con alguien con el que más o menos tenés un entendimiento de ciertos temas y se puede ir a la estratosfera y también está bien y también es filosofar, digamos. Así que no es un limitante ni hay algo que sea superior, se adapta a cada uno. Claro. Porque cada uno elige el medio que le es Sí, más cómodo. Y sí, y los que no eligen nada, bueno, se lo están perdiendo. Upa, se llevan puesto el cartel. Déjalo ahí, maestro, todo bien, no hay drama. Cositas. Es la calle, Cami. Muchas gracias, maestro. Es la calle, esto no es un estudio, así que todo es parte del show. Bien. Déjame cerrártela con la última. ¿Qué tema relacionado con la filosofía o que aborde la filosofía pensás que no estamos hablando como sociedad, que podría ser útil traer a colación y repreguntárnoslo? Como sociedad, el reflejo que tenemos en las otras personas, digamos, ¿por qué nos importa cada vez menos el otro? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos a nivel social que termina marginando a un montón de gente? Cómo cada vez el individualismo gana terreno, cómo cada vez te moviliza cada vez menos ver a un niño en la calle con hambre pidiéndote una moneda, como pareciera que no a todo el mundo lo afecta de la misma manera. Se han normalizado ciertas cosas que no están buenas y que creo que es necesario volver a preguntárselas y votar en consecuencia. Siempre hay implicaciones políticas en todo. Sí, pero es que la vida es política. Difiero, pero entiendo el punto. Entiendo el punto. Decime. Claro, para un filósofo pensar que una cosa existe de la otra, digamos. No proclamo ser filósofo, simplemente un entusiasta de cuestionarme cosas. Pero decime cómo te suena. Pensás que, porque creo que la raíz de la diferencia que tenemos puede ser como qué tanto afecta el poder a las relaciones humanas y si es lo más importante. Por ejemplo, porque me hablas de la política, como yo tengo una relación bastante uno a uno entre la política y el poder. Creo que van bastante, como la política lo entiendo como la ciencia que estudia el poder. No sé si es acertado o no, pero así lo veo. Creo que el poder existe, no creo que sea lo principal. Por ejemplo, ¿sentís que alguno de nosotros está ejerciendo poder en esta conversación o sentís que estamos contribuyendo para tratar de aprender algo? En este ejemplo, no, estamos contribuyendo. Con tu novio, tu novia, ¿sentís que podés tiranizar a la otra persona y buscar el poder? ¿O como hay una contribución y hay como un ida y vuelta? ¿Cómo lo ves? Y hay un ida y vuelta, pero el arte de la manipulación es algo que por lo general siempre está. ¿Pensás que es sostenible a largo plazo? Si tenés una... No, no es sostenible, no es sano. No estábamos tan en desacuerdo entonces, Cami. No. Pero bueno, desde la mirada más política creo que el poder, hay como distintos niveles de poder y hay un poder real que ni siquiera tiene que ver con el poder ejecutivo o el poder nacional, digamos, el que los grandes dueños de un país por lo general no son los que están ahí. Cami. Un montón de otras personas enmascarados en la oscuridad, dando órdenes. Cami, eso ha sido todo. Me interesa darte la posibilidad, si te interesa, si querés compartir tus redes sociales, si querés que te den cuenta por algo, si querés promocionar algo, este es el momento para hacerlo. Bueno, yo soy fotógrafa y mi Instagram es CamiResk. Medio difícil, pero tiene Z y tiene la K. ¿Todo junto? Excelente. Cami, muchas gracias por hablar conmigo, muchas gracias por tus respuestas. Ha sido un gusto. Gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Igual.